C7 Defensor. Muy buenas tardes. De nueva cuenta, bienvenidos a esta emisión del Defensor de la Audiencia, un programa que, como bien sabe, ahora estamos obligados a generar estos nuevos puentes de comunicación en función de ir acercando, dando los caminos para que usted, como audiencia, como usuario de este canal, tenga una retroalimentación de lo que nosotros producimos como canal, cómo se produce, y poder establecer diálogos que nos sirvan para ir depurando este canal. Siguiendo con el tema de la vez pasada, para ampliar en el conocimiento que podamos tener, sobre todo para la difusión de los derechos de la audiencia, es que continuamos con estas entrevistas, una serie de entrevistas que hacemos a profesionales de la comunicación en nuestra ciudad, para que usted pueda tener una opinión más formada de todo el universo que integra la Defensoría de la Audiencia. En este caso, para continuar, quisiera yo también poner a sus órdenes el Twitter, que es C7 Defensor, la cuenta de Facebook, que es c7defensor@facebook.com, el correo, que también es c7defensor@gmail.com, y la página, que es c7defensordelaudiencia.org, para que usted tenga la oportunidad de dejarnos sus comentarios y opiniones con respecto a este tema que nos ocupa. Para empezar, me permito presentarle la cápsula que le realizamos al maestro Juan José de Jesús Gurridi, que él es maestro en Comunicación y Ciencias de la Cultura por el ITESO, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis, y tiene una amplia experiencia en el campo de la producción audiovisual y el análisis cinematográfico. Convencido de la importancia que tiene la comunicación pública de las ciencias de la comunicación en nuestra ciudad, y ha elaborado diversos proyectos de divulgación científica para televisión y en otras plataformas. Sin más preámbulo, los dejo con esta cápsula. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos con José de Jesús Gurridi del Departamento de Estudios Socioculturales acá del ITESO. Muchas gracias por recibirnos con tan poca anticipación. Oye, tratando este tema de la Defensoría de los Derechos de la Audiencia, ¿tú crees que el Estado, nuestro canal público, primera, es útil y ha hecho lo suficiente para estar divulgando los derechos de la audiencia? Ok, a ver. Es útil definitivamente, sí es útil. Sí he estado un poquito en contacto con los esfuerzos por, primero, obtener una representación para esta defensoría, y me pareció, incluso me llamó la atención, ¿no?, la convocatoria tan pública, tan abierta. Ese es uno de los pasos que me parece se han dado bien. Ahora toca, pues, llevar a cabo esa defensoría como corresponde, y me parece, no tengo duda de que así será. Si es suficiente, yo pienso que no. Yo pienso que siempre estaremos como en desventaja. La audiencia, ya desde el nombre o desde la conformación de ese concepto, estamos como en desventaja ante quienes lanzan contenidos, ¿no? Entonces creo que todo esfuerzo siempre será útil y siempre será insuficiente. ¿Crees que el canal público es su obligación motivar la participación ciudadana? Claro, yo creo que si no, no es público, ¿no? Es decir, o sea, si no se convierte, y estamos en ese riesgo todo el tiempo latente, a un canal de Estado y no un canal público. Y en ese sentido, la participación de la gente es esencial. Si bien no es su responsabilidad entera que la gente participe, sí es responsabilidad de una tradición de cómo los medios nos han tratado, que nosotros como audiencia no sentimos el deseo, ni la necesidad, ni la motivación para participar en estos canales, y creo que sí sería muy útil, y sí es responsabilidad del canal motivar esta participación de diferentes formas, de los diferentes estratos de la sociedad, vernos representados ahí, ¿no? ¿Cómo plantearías tú esta parte de la educación para los medios? ¿Qué sería útil para un canal público, como puede ser el Sistema Jalisciense, de ir sumando los debates, la apertura a más personas, contenidos, vigilancia en contenidos? ¿Cuál sería tú? Yo creo siempre va a haber un contrapeso ahí, un juego que esté moviéndose, que es entre la calidad de los contenidos y la apertura, ¿no? Creo que la apertura es un buen camino, es decir,
Al menos en la intención he notado como que C7 está abriendo la posibilidad a que muchas industrias culturales llamadas así, aunque sean formadas por directamente ciudadanos o una parte de la ciudad, participe y tenga entrada en los programas que están ahí. Habrá que ver cómo esa participación se hace cada vez más equitativa, no solo en número, sino en oportunidad, ¿no? En calidad. Es decir, esta parte de educación para los medios es importante, que la gente tenga abierta la la posibilidad de ver diferentes formas de televisión, de radio, y por lo tanto pueda distinguir entre buenos contenidos, malos contenidos, contenidos que les son útiles, que no les son útiles, y esa parte creo que hay que abrir como que la oreja mucho, ¿no? No solamente mediante lo que siempre ha habido, que es el rating en la audiencia y quién me ve más y quién me ve menos, sino que yendo y buscando a la audiencia para ver si en realidad está utilizando estos contenidos y no nada más viéndolos, ¿no? O sea, que salgamos un poquito como sociedad del sí me gusta y me entretengo, ¿no? Claro. No, o sea, vamos a preguntarle a la gente si además le ha sido útil, si qué contenido le está sirviendo para mejorar su calidad de vida, qué propone incluso que nunca está en los medios y que nunca se le ha ocurrido que pudiera estar ahí, que esa es gran parte de lo que daña, digamos, esta imagen de medios que tenemos, ¿no? Estamos acostumbrados a una sola forma de medios y entonces no sabemos como audiencia que puede haber más. Y eso creo que es gran parte de lo que C7 puede hacer. Si abrimos a diferentes estilos de contenido que no estamos acostumbrados, la gente irá viendo, órale, o sea, eso también puede ser, pues sí me gusta, ¿no? Claro. O sea, yo nomás sabía de Televisa y claro, nomás sabía de ese rollo, bueno, espérate, hay cosas diferentes, entonces sí, la gente puede pedir más. Claro, sí sabe que existe más, ¿no? Oye, y con respecto a esta parte tenemos poca presencia de ciertas minorías, cuestiones de género, cuestiones de inclusión, cuestiones que tienen que ver con derechos infantiles de audiencia. ¿Crees que haya una como laguna, algún espacio donde efectivamente no se haya cubierto desde la televisión pública? No, claro, hay muchísimos espacios que necesitan visibilidad, no la tienen y de hecho es difícil nombrarlos precisamente por esa falta de visibilidad, ¿no? Es decir, aquello que está en la agenda de los medios y del gobierno, hay que darle cabida en los medios para que suba a la agenda del gobierno y por lo tanto a la agenda de la gente, ¿no? El camino es lo difícil, o sea, cómo hacer que estas opciones surjan. Yo sé que es difícil, pero por ejemplo en el ITESO se están haciendo como muchos trabajos directamente con asociaciones pequeñas que tratan de visibilizar su causa y pues voltear hacia allá, ¿no? Hacia los grupos que ya están de repente constituidos de ciudadanos, aunque sea pequeños, darles visibilidad en los medios los va a potenciar, ¿no? Podemos hablar directamente, incluso la equidad de género, que es un tema que ya está ahí en la agenda, pero cómo ha sido visto, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de equidad de género realmente, no? Claro. Hay que llevarla a una profundidad mayor, hay que hablar de la libertad de expresión como debe darse, hasta dónde esta libertad de expresión es real, es decir, tratar a profundidad esos temas que ya están en agenda, pero darle en realidad la profundidad que merecen, ¿no? Tocaste hace rato un tema de cómo una televisión pública no debe de ser una televisión de Estado. ¿Cómo generarías un dique para poder tener esa sana distancia? Híjole, es difícil. Yo creo que uno de los pasos es esta reforma que se dio. No la reforma de la ley de telecomunicaciones, ¿no? Esa no creo que vaya para allá, habrá que ver para dónde se está moviendo, pero esta reforma que C7 acaba de tener que implementar, ¿no? Porque el asunto es estructural, viene desde quién decide qué cosas pasan, qué no pasan, en qué formatos. Ahí el poder no debe estar, o esa parte no debe estar en el Estado, porque el Estado no puede ser parte y juez al mismo tiempo de los contenidos que pasan. Es como lógico. Yo no voy a decir que sí pase eso que no me conviene. Entonces, debe ser más bien la higiénica, desde arriba, una distancia real, ¿no?
No es, o sea, los que están aquí no son trabajadores del Estado, son trabajadores del público, del pueblo. Y creo que eso fue parte de lo que se logró con esta estructura de una OPD, donde efectivamente el formato jurídico tiene que ver con si estás obligado a darle fondos para que funcione, pero no eres quien se sienta en todas las sillas, aún y con tener la cabeza de sector que pudiera ser la Secretaria de Cultura como presidenta del Consejo, ¿no? Sí, esas son las cosas que siempre van a estar ahí, como jalando para un lado y para el otro. Lo importante será ir abriendo más espacios, ¿no? Cada vez, y que estos espacios se queden de verdad en lo público, porque luego también la estructura gubernamental va jalando a esas personas que eran totalmente ciudadanos, digámoslo así, van jalando y van subiendo hacia el mundo político, ¿no? Claro. Entonces habrá que cuidar todo eso, habrá que hacer transiciones sanas, la elección de estas personas que estén en este consejo o en estos consejos debe ser como muy cuidadosa de alguien que de verdad no tiene aspiraciones políticas y no busca figurar, ¿no? Del medio para... Exactamente, ese es como un riesgo que siempre está latente y que sería muy bueno cuidar. No digo que no se haya hecho, pero hay que cuidarlo. Jesús, pues muchas gracias por tu tiempo. Pues bueno, ahí tienen las opiniones del maestro Gurridi con este profundísimo tema que es la participación ciudadana, que es lo que tratamos, que usted participe, que usted opine sobre cómo se viene trabajando en el canal, que por principio de cuentas, no a final de cuentas, es suyo. Estamos de regreso, vamos a ir un corte y regresamos con más del Defensor de la Audiencia. C7 Defensor. C7 Defensor. Estamos de regreso. Me permito recordarles, para si usted tiene a bien comunicarse con nosotros, nuestro Twitter es el @C7Defensor, el correo electrónico es c7defensor@gmail.com y ya nuestra página de internet que es www.c7defensordelaAudiencia.org, no .com, ¿no? Ahora vamos a continuar con la entrevista que tuvo a bien concedernos el maestro Christopher Oliver Estrada. Él es maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura con la especialidad de Estudios Socioculturales. En 2007 participó en la elaboración del Diagnóstico de Divulgación Científico-Tecnológica en el Estado de Jalisco para la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia. Él a continuación nos menciona sobre la función del defensor, su rol como interlocutor de diálogos, la diferencia entre el defensor y un simple relator, la ética autogenerada o por imposición de ley, que ha sido un tema controvertido en estas nuevas designaciones que por ley se van a tener que generar a lo largo y ancho del país en todos los medios electrónicos, de la figura del defensor de la audiencia, el peso del usuario, su consumo, la divulgación de los derechos de la audiencia y la deuda de los medios públicos con la ciudadanía. Vamos a que usted pueda disfrutar de esta interesante cápsula. C7 Defensor. Cristian, buenas tardes por acompañarnos con tu opinión hoy. Oye, con respecto a toda la parte de historia que tú has venido investigando desde las ciencias de la comunicación, ¿consideras una figura útil, que sea necesario para la sociedad contemporánea el tener un defensor de audiencias? Sí, por varios motivos, pero el principal es para darle formalidad al usuario, al espectador, a la audiencia, pues como interlocutor del medio, ¿no? Porque la figura tradicional de la audiencia es pues muy circunscrita al consumo, ¿no? Es el que paga por el servicio o es de quien se tiene información suficiente para demandar un pago por otra cosa, publicidad, presupuesto de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estarás de acuerdo que un interlocutor legítimo y autorizado pues hace más que eso, ¿no? Dialoga, ¿no? Opina, exactamente, objeta, y de repente hasta puede llegar a enriquecer en un plano más allá del mero diálogo y de la mera interlocución. Por ejemplo, aporta contenidos, define pauta. Es decir, un interlocutor complejo, un interlocutor con quien sí nos sintamos en confianza de
de entablar un diálogo serio, afecta mucho más allá del mero ser un número que te sirve para justificar determinadas cosas. Entonces, contar con un defensor funciona para tener una especie como de puente con ese interlocutor de quien esperamos obtener algo útil. Honestamente, por la experiencia que tengo, los casos que yo conozco de defensores de la audiencia o del lector, por ejemplo, en los medios impresos, en ocasiones se vuelven unas figuras que funcionan mucho a demanda, ¿no? Cuando hay algún caso que genera una molestia o que demanda un debate más profundo, es cuando entra el defensor. Mediante espacios específicos que se le ofrecen, aporta una visión que busca acercar las posturas de alguien, por ejemplo, que se ha quejado o alguien que considera que tiene más información al respecto, y entonces se balancea un poco el tema. Ese es un dato interesante. Yo he visto, por ejemplo, funciones de defensores del lector que son muy precarias, en el sentido de que a lo que llegan es a decir, en tal fecha se publicó tal cosa, al día siguiente nos dijeron esto y en tal otras fechas se hizo tal cosa. Entonces, en lugar de ser defensores, se convierten como en relatores o como en secretarios de la polémica o del caso difícil, ¿no? Entonces, vamos, probablemente incluso convenga pasar de la defensa a otra cosa, ¿no? Porque la defensa de repente puede tener implicadas una lectura de la audiencia como víctima, como Claro, siempre atacada. O como, en todo caso, como sujeto en desventaja. Y vamos, de repente, si lo observas desde otras perspectivas, tienen muchísimo más fuerza de lo que podemos imaginar de repente el consumidor. Pero creo que la parte de cómo ha venido evolucionando, pues si estuviéramos hablando de este tipo de figuras hace 15 años hubiera sido hasta no de censura, de risa, ¿no? El cómo ya se ha pugnado desde muchos frentes que esto empiece a aparecer, que se tenga estas ventanas de interlocución como lo mencionas. Motivaron, el otro día Juan Carlos Núñez me hacía una reflexión muy interesante con respecto a que tenga que ser por ley y no un mecanismo de autorregulación del propio medio, ¿no? Entonces ahí entramos en esta controversia. ¿Qué opinión te merece? Pues es que también ocurre una cuestión, la disponibilidad de recursos para la gestión de la información y la comunicación actualmente le han dado mucho peso también al usuario. Entonces, hace 20 años el usuario, el consumidor, la audiencia era una cuestión que podrías caracterizar en términos globales, numeritos, estadísticas y tan, ¿no? Siempre ha habido maneras de incorporar información que proviene de la audiencia en las pautas tradicionales de cualquier medio, teléfonos, cartas, buzones, etcétera, etcétera, pero la disponibilidad actual de dispositivos, tanto dispositivos tecnológicos, los teléfonos, las computadoras, las tablets, como de plataformas específicas para la gestión de contactos y de información, las llamadas redes sociales, o incluso la propia forma en la que las personas construyen sus blogs y hacen sus propias microcomunidades de usuarios, pues esa ha sido una demanda patente, ¿me entiendes? Entonces, ha cambiado completamente el escenario en cómo ocurre el medio. Exactamente, de repente un presentador de una noticia podía editorializar de manera bastante libre, pero ahora de repente el presentador de la noticia editorializa y automáticamente está recibiendo generando una respuesta. Y entonces, ¿quién se encarga de darle cauce a ese montón de opiniones, a ese montón de información que también puede hacer que la oferta de información sea atractiva? A mí personalmente, por ejemplo, me gustan mucho los noticieros que retoman esas opiniones de las personas, y en ocasiones el anchor, el presentador, pues no tiene la capacidad de asumir un rol de defensa o un rol de sistematización más riguroso de eso que va recibiendo, sino que la frase tú la debes conocer muy bien. Me quedan unos minutitos para mencionar algunos tweets, ¿no? Y entonces se echan ahí la listita, muchas gracias a todos, los queremos, nunca cambien y a lo que sigue. Entonces la figura de un defensor, dadas las circunstancias actuales, dadas las demandas actuales de de respuesta que exigen los propios usuarios y consumidores de información, pues por supuesto que es sumamente bienvenida y necesaria, ¿no? En todo caso, yo sí considero que, dado que ya está el recurso, dado que ya está la necesidad,
Y aunque esté en la ley, vamos, también yo quisiera que fuera un mecanismo de autorregulación, pero estando así como está, creo que se podría dar el siguiente paso de quitarle el rasgo de defensoría, ¿no? Es decir, yo creo que estamos cada vez más cerca del ¿Un árbitro sería? Pues podría ser incluso más bien como un espacio para la producción de la audiencia, Claro, de o sea, información y de contenido y de debate. Yo creo que se podría transitar fácilmente a ese estado. Fíjate, creo que de los temas que estamos tratando de abordar de manera más contundente es hacer como este diálogo, este debate más abierto en términos de que el occidente del país ha generado comunicólogos, ¿no? O personas que de fuera han venido a radicar para acá para hacer el debate de cómo está ocurriendo, tanto en prensa escrita, en televisión, en radio. Tenemos una fuerza específica a nivel nacional, queremos hacer o estamos planeando una serie de foros con respecto a esto para la divulgación de los derechos de la audiencia, porque ocurre que muchas veces esta parte que está del otro lado del televisor no sabe que hay derechos contemplados para que su actividad sea como exigida, reclamada, ¿no? ¿Tú crees que esa parte de la como divulgación del evangelio de los derechos de audiencia sea algo que vamos tarde, está bien planteado, vamos mal? Pues sí, definitivamente yo creo que el camino es largo, no creo que se haya hecho mucho todavía. En general, la gran deuda de los medios latinoamericanos con respecto a sus audiencias es la educación. Tradicionalmente se considera que los medios deben educar y ese rol muy idealista que se les otorga, normalmente se orienta muchísimo a complementar la educación formal, pero el hecho es que nuestras formas de comunicación son también nuestras formas de ciudadanía. Entonces esa otra parte es la que desde mi punto de vista es una deuda pendiente de muchísimos medios del mundo, particularmente de nuestros medios latinoamericanos, por las condiciones mismas en que se generan, tanto desde los medios que son producto de inversiones privadas, como de los medios que tienen que ver con iniciativas de gobierno. Entonces ahí hay Que de se repente motive la participación ciudadana a partir de los medios. Vamos, que el medio sea un ejercicio de ciudadanía, híjole, en eso estamos verdes. Y para que exista de alguna manera una ciudadanía plena, debe haber conciencia de derecho y debe haber conciencia también de obligaciones y de responsabilidades contraídas a partir de los derechos. Entonces en eso estamos bastante verdes, creo yo. No basta con comprar una televisión para estar informados, basta se necesita además de eso saber cómo responder a lo que la televisión te plantea. Por ejemplo, no basta con tener un celular para estar conectado, se necesita que además tengas la idea de que el celular te puede servir de repente para revirar una opinión que no te gusta, ¿no? O para generar un tema, lo que le llaman los trendings, ¿no? Un tema en alguna red social que se pueda ramificar lo suficiente como para hacer efecto. Entonces, esas partes yo creo que están, falta mucho por educar. Entonces, esa es otra área de oportunidad importante para el trabajo de un defensor o de un puente con la ciudadanía y el medio. Claro, y con respecto a esta objetividad que pudiera ponerse en duda con respecto a un medio que depende de recursos públicos y por tanto pudiera correr el riesgo de convertirse en un canal de Estado en vez de una televisión pública. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo la verdad tengo una visión muy poco ortodoxa al respecto, entonces ante todo yo considero que el medio de comunicación es una organización que responde a objetivos que deben obedecer a un marco ético general, pero en tanto organización son objetivos que tienen que ver con un interés que ha hecho que la organización como tal exista. Parte de la educación que se le debe dar a la ciudadanía, creo yo, consiste en ayudarles a que distingan que cuando un medio de comunicación está ubicado en un medio organizacional determinado, por ejemplo, un medio gubernamental, va a ser un órgano informativo de gobierno. Cuando estamos en presencia de un medio de comunicación privado, cuyos principales voceros representan una visión ideológica determinada, tú vas a estar en presencia de un medio de comunicación que va a defender esa visión ideológica determinada. Entonces, esto no es ninguna, digamos, no es ningún tabú, no es ninguna novedad, porque en general nuestras pautas de consumo responden a eso. Es decir, para ponerlo en términos muy llanos,
las personas consumen los medios con los cuales se sienten más identificados. Si a alguien no le gusta un medio cuyo contenido y cuyo abordaje es sumamente liberal, no lo va a consumir y va a consumir más bien un medio conservador. Entonces, parte de la educación consiste en que las personas estén conscientes de ello. Y si tú no quieres escuchar opiniones conservadoras entonces le cambias, pero tienes que estar consciente de que para que exista una democracia es importante que exista ese otro medio de comunicación que representa esa otra visión ideológica. Si quieres enterarte de la agenda puntual que está haciendo un funcionario público, vas a conectarte con los medios de comunicación de esa figura pública o de ese gobierno en general. Si quieres enterarte de información sobre ciencia, sobre tecnología, sobre economía, vas a buscar los medios específicos. Eso es algo que de repente nuestros ciudadanos no conocen y es una parte del trabajo que hay que aprender digamos, o que hay que tender a instalar en la manera en la que consumimos los medios y en la manera en la que concebimos nuestro papel como ciudadanos. Entonces, como te digo, mi visión es poco ortodoxa porque en general la visión suele ser de sí, hay que separar completamente satanizar la agenda privada, la agenda gubernamental. Y yo digo, pues si no tuviéramos medios gubernamentales, si no tuviéramos medios privados, pues cómo nos enteramos de esas visiones de mundo y cómo nos enteramos de esas agendas. Entonces, más bien se trata de educar para saber identificar bien de dónde viene. El agua podría parecer igual con independencia de dónde la tomas, pero si te tomas un agua que viene de un chorro público o una botella de agua que la compras en una tienda, estás bastante consciente de frente a qué tipo de oferta estás, ¿no? Entonces algo similar debería ser un ideal al que podríamos llegar en términos de consumo de medios. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Cristian, que tengas muy buena tarde. Buena suerte. No. C7 Defensor. Pues como ven, se sigue ahondando el debate, esperamos en beneficio de quienes nos ven y poder seguir ampliando nuestra cobertura para que usted se apropie cada vez más de este canal. Por ello, les recuerdo, el Twitter es C7Defensor, @C7Defensor, el correo electrónico es c7defensor@gmail.com y la página donde puede usted dejarnos sus quejas, observaciones, es www.c7defensordelaAudiencia.org. Vamos a un corte y continuamos. C7 Defensor. C7 Defensor. Estamos en su programa del Defensor de la Audiencia. Como ve, hemos venido desarrollando temas que tienen que ver con educación para los medios, que tienen que ver con ir incluyendo, ir propiciando mayor participación ciudadana, pero sobre todo establecer estos puentes de comunicación que nos permitan mejorar al canal, que es de todos, y tener una televisión que nos permita crecer a todos como comunidad. Con eso en mente, es que la siguiente entrevista, yo me siento muy contento que Bernardo Massini, investigador, docente del ITESO, estudiante del doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, es maestro de Lingüística Aplicada en la Universidad de Guadalajara, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, y entre sus temas de interés siempre ha estado la historia, el discurso de los medios de comunicación en su relación con el poder político en México, y también ha trabajado como en análisis crítico del discurso religioso. Bernardo en su entrevista tocó temas que consideramos de mucho interés para el desarrollo de los trabajos de esta defensoría, como son la necesidad de tener medios públicos y su relación social, la figura del defensor y la controvertida obligatoriedad de la norma, sosteniendo esto, como también decía el maestro Núñez en la emisión pasada, que bueno, la ética no debe ser impuesta por una ley, sino como medio de autorregulación, los canales deberían de tener esa ética. Son las posturas entre las que nos encontramos desarrollando este trabajo. Opiniones, por supuesto, todas muy válidas. Bueno, él también nos habla del derecho del acceso a la información, cómo se conoce y cómo se exige este acceso a la información, la necesidad de coberturas variadas e incluyentes, la urgencia de incluir a minorías étnicas,
qué tan útil es la construcción de ciudadanía y la participación de un canal público y cuándo se pone mayor calidad en los contenidos, ¿no? Y al final, bueno, veremos su comentario como la televisión como instrumento educativo pedagógico, ¿no? ¿A qué contenidos le otorgamos el valor? Vamos a verlo. C7 Defensor. Buenas tardes, estamos con Bernardo Mazzini para platicar de este tema, pues, de la Defensoría de las Audiencias. Bernardo, muchas gracias. Oye, la primera que yo quisiera poner sobre la mesa tiene que ver con ¿qué tanto crees tú que es necesario un medio público, un medio del Estado? Sí. Medios públicos son necesarísimos, ¿verdad? Yo soy un gran defensor, pues un convencido de la necesidad de que haya medios públicos porque los medios como instrumentos para articular relaciones, no solo entre la sociedad política, eso que se suele conocer como el gobierno, y los gobernados, entiéndase, sociedad civil, no solo para aceitar esa relación, sino incluso para que sea mucho más dinámica la relación entre los miembros de la sociedad como tal, o sea, que el que sabe hacer arte se lo dé a conocer a quien es ingeniero, que quien trabaja de oficinista sepa qué hace, quien es muy bueno para cocinar, porque somos, en realidad, pues eso, en la medida en que nos vamos conociendo, pues somos una sociedad mucho más cohesionada, que genera más identidad, y que mientras más identidad tenemos, pues más nos preocupamos porque nuestro Estado funcione bien, ¿no? Entonces yo creo que por eso, ese es el gran papel que deben tener los medios públicos, y el hecho de que sean públicos hace que el Estado nos diga, pues, nos transmita el mensaje de que es un interés particular, una política pública, y que no va a depender de que esa identidad la generen con sus respectivos intereses los medios privados. Claro, y aparte, lejos de ser un papel rector, mucha gente habla de lo difícil, lo complicado que debe ser, lo higiénico que debiera ser la relación entre un medio público, una televisión pública, que no un medio de Estado, ¿no? Exacto, sí, vamos, es deseable, como te decía ahorita, que las inquietudes, los temas que aparezcan a cuadro, a las que se les abra un micrófono, sean precisamente esos temas que interesan a la sociedad, ¿no? Que nos sirva para conocernos mucho mejor entre todos. Ahí hay que incluir también a quien ocupa, a quienes tienen cargos dentro de la estructura del Estado, para conocernos mejor entre todos, pero que no necesariamente sea una vocería de propaganda gubernamental, exacto. Oye, pero entonces eso obliga también esta parte de la divulgación, el trabajo conjunto para la educación de las audiencias y de los medios. Tal cual. Las figuras de los defensores de las audiencias ahora son obligatorias, ¿no? Se anticipó un poquito, C7, se anticipó un poquito el sistema jalisciense a lo que ya después, pocos meses después, prescribió ya la nueva ley ya vigente en materia de telecomunicaciones en México. Qué bueno, es muy necesario, pues, porque habla de una disposición que tiene que tener el sistema para de veras darle una buena impresión al ciudadano de que de veras está pendiente de su opinión, de que se deja evaluar, se deja autoevaluar por los mismos consumidores, los destinatarios de los distintos mensajes del sistema. Fíjate, por ejemplo, hay opiniones, Juan Carlos Núñez mencionaba en un artículo muy lúcido con por qué teníamos que esperar a que hubiera una ley que impusiera, ¿no?, la obligación de tener defensores de audiencia cuando hemos tenido casos a nivel global de la autorregulación, cuando es del medio, sin tener una legislación que lo obligue, la creación de organismos que puedan comunicar entre la audiencia y el manejo del canal. Sí, y por ejemplo, algo refiriendo a ese mismo texto de Juan Carlos, un gran defensor, en su momento lo fue, de los lectores del periódico Público y luego Público Milenio. Lo que lamenta Juan Carlos, creo yo, es que tenga que volverse obligatoria la ética, ¿no? Que se tenga que discutir respecto a incluir en reglamentos que
determinen exacto, cosa que no debería estar colocada en una ley. Deberíamos hacerlo de buena voluntad todos los medios de comunicación, tener un defensor de las audiencias, un interlocutor con las personas que escuchan, que atienden los contenidos del sistema en este caso, para saber si de veras lo que el sistema se propone se está dando. Las únicas personas que te lo pueden asegurar bien a bien son las audiencias. Entonces pues es necesario ampliar mucho más ese canal de comunicación con quienes escuchan, oyen, son televidentes del Canal 7, para estar seguros pues de que se da esa interlocución y que los mensajes que se propone, incluso medir la eficiencia de esos mensajes, que el sistema pueda saber que de veras se entendieron como se lo había propuesto. Fíjate, yo creo que estaremos de acuerdo. Históricamente, bueno, la evolución de esto ha sido exponencial en los últimos años. Si estuviéramos hablando de temas como estos hace 20, 25 años en este país, ¿no? Ya ni siquiera en esta región, en este país, pues sería algo que no solo podría haber sido desdeñado, sino hasta motivo de risa. Y hoy en día vemos cada vez que el trabajo de muchas personas serias desde la academia han empezado a hacer esta observación de medios, el Quid del ITESO, ¿no? O sea, ya hay asociaciones que están muy enfocadas desde la parte de la sociedad civil para estar encaminando esfuerzos para hacer análisis de contenidos, análisis de mensaje de objetividad, que eso nos ha permitido pues el día de hoy tener, digamos, una malla de contención mucho más amplia que participe en esto. Tú formas parte de una asociación que tiene como fin el acceso a la información. Así es, entendiéndola como un derecho, ¿verdad? Es una asociación que trata de defender y de propagar y dar a conocer a los ciudadanos qué derechos ya tienen, porque los ciudadanos ya los tienen, ¿no? Otra cosa es en qué medida los conocemos y por consecuencia cómo los exigimos. Esta aparición paulatina que vamos a tener que ver en los próximos años, esperemos que así como lo está haciendo ahora el sistema, lo sigan haciendo muchos más medios públicos y privados que incorporen la figura del defensor de las audiencias, va a fomentar, tiene que hacerlo, una cultura de mucha mayor interlocución entre toda la ciudadanía, no solo consumidores de medios, sino que de veras permita pues ese diálogo en el que cada quien pues defienda lo que cree que tiene derecho a saber, porque una cosa es que se nos digan las cosas, pues por supuesto que pues, se nos pueden decir muchos tipos de cosas, pero hay un tipo particular de cosas que son las que a mí me interesa saber, que están además al lado de las que yo quiero saber, y unas y otras tienen que aparecer en el sistema, ¿no? Exacto, dar una cobertura cada vez más diversa, lo que obliga a una cobertura diversa, variada, incluyente, ¿no? ¿Cuáles temas verías tú que están como todavía quedándose en los rezagados? La divulgación de los derechos de audiencias, las cuestiones que tengan que ver con minorías específicas como ser las cuestiones de género o minorías étnicas. ¿Tú qué piensas que podemos tener de tarea pendiente? Particularmente, el primero que me parece el más urgente es el de las minorías étnicas, ¿verdad? No porque las otras minorías no sean importantes, sino representativas y que no haya que seguir haciendo lo que ya se está haciendo, ¿no? Pero yo creo que el rezago y la deuda moral que hay con las etnias indígenas, por ejemplo, con su legado, con sus lenguas, con toda la riqueza discursiva que tienen en su cosmogonía, en su manera de pensar, en su manera de resolver situaciones. Estamos desatendiendo un cúmulo de sabiduría inmenso que todavía no se pierde, que todavía puede rescatarse y que todavía, exacto, no son menos de 64 lenguas que siguen vivas en México. Antes había muchas más, pero siguen vivas 64, y en la medida que pudiéramos saber un poquito más de ellas y comentar acerca de ellas y de cómo se explica en el mundo estas etnias indígenas de nuestro país y de nuestro estado particularmente, pues podríamos aprender a convivir mucho más sanamente entre jaliscienses. Creo definitivamente que eso va generando puentes o vasos comunicantes que pueden ser sumamente necesarios, porque entre más personas que tengan poco contacto con este tipo de etnias las conozcan más, es un reflector que puede hacer como un tejido muy interesante para la identidad del Estado. Ahora, yo por otro lado,
dentro de esta construcción de ciudadanía, ¿qué tan pieza, qué tan engrane importante crees que es un canal público? Pues por supuesto es elemental, no solo los públicos, también los privados, ¿verdad? En la medida en que tienen incidencia, que son escuchados, son leídos, son vistos, los medios de comunicación y también en la medida en que colocan contenidos de calidad, favorecen la participación democrática, ¿no? Vamos, está evaluado, diagnosticado por cualquier cantidad de estudios y de investigadores que se han dado cuenta de que la calidad de nuestra democracia es directamente proporcional a la calidad de los medios de comunicación que tenemos, de todo nuestro ecosistema de medios. En el caso particular del medio público, por supuesto que tiene una obligación un poquito más evidente en cuanto a que su carácter público pues le exige estar más atento a las necesidades de la ciudadanía, porque los medios privados pueden argumentar que como empresas tienen derecho a decidir qué ponen, independientemente de que lo que ponen o lo que digan guste o no. Ellos, bueno, a fin de cuentas decidirán cuánto rating quieren o a cuánto de rating son capaces de llegar en función de esas posibilidades y de que van a buscar finalmente una relación de lucro con su consumidor, ¿no? Con el público, que dije consumidor cuando deberíamos decir audiencias, ¿no? Pero creo que ese es uno de los debates contemporáneos más insistentes en términos de la existencia de los medios privados y los públicos, es la visión de ver a la audiencia como audiencia en el público, valga la redundancia, y como consumidor o cliente en el privado, cuando esta línea que tú marcas transversal muy bien, tiene que ver con obligaciones éticas para ver una educación para los medios que generen una ciudadanía más integrada. Así es, y la palabra que estaba pensando yo, la soltaste tú ahorita, educación, ¿no? De hecho, el argumento con el que la televisión y la radio llegaron en su momento a México y aparecieron en muchos otros países, tenía que ver con el asunto o el proyecto de ser un complemento al sistema educativo que rige el Estado. Bien o mal, con la participación y la colaboración de instancias privadas también, pero lo que hace un sistema público de medios es tratar de afianzar lo que de una u otra manera también se propone, en este caso, políticas de Estado, algunas trabajadas por la Secretaría de Educación tal cual, otras tienen que ver con cultura, que muy directamente participa en mucho del trabajo de C7, exacto, a fin de cuentas es una estrategia muy útil para cerrar pinzas el hecho de tener un canal de televisión, estaciones de radio que permitan de veras colocar o reforzar contenidos que originalmente la primera vez que se mencionaron fue en salones de clases. Claro, y aparte te da una amplitud de temas que pudieran abarcarse para ir correlacionando la educación formal desde la educación que pudiera llamarse no formal que se recibe en la educación, y los casos que hemos visto de investigaciones ya bastante serias desde la televisión comercial, los estudios que han hecho posteriores a lo que generan las Marías las del Barrio y todas esas sagas emocionantes de drama lacrimógeno, pues bueno, distan mucho de ser una estructura ordenada, consolidada, pensada en función de un beneficio a la ciudadanía. Así es, no pude evitar acordarme de Alonso Lujambio, ¿no? Que en su momento, y desde desde esa oficina y con esa investidura de secretario de Educación Pública llegó a decir que las telenovelas podían ser educativas, ¿no? Bueno, de que algo enseñan, pues definitivamente algo enseñan. La pregunta que nos tenemos que hacer es si de veras eso es lo que quiere el Estado dentro de su política pública de modelo educativo, si es lo que a la sociedad mexicana y a la jalisciense en particular nos interesa con lo que aprendamos, que conozcamos y que vivamos como valores. La otra parte que tiene que ver con públicos, yo pienso mucho en el sector infantil, ¿no? Los más pequeños, que a veces la cobertura que se tiene es más limitada, ¿no? Tenemos en el estado otros ejemplos de cosas que se han hecho con Atino, como fue en su momento el trompo mágico y las dinámicas que salían educativas desde educación no formal, ¿no? ¿Qué tanto crees que deba ser enfocado hacia allá una cobertura desde la televisión del C7?
para los niños tienen que ser los más cuidados de todos, con mayor grado de estudio de caso, con mayor respaldo, más investigación de fondo, más evaluación, más sistemática, conociendo o buscando a los niños que conozcan los productos para ver qué dicen de ellos, de manera, escucharlos de veras atentamente, para estar seguros de que lo que se haga para los niños es sin perder el cariz educativo que tiene que tener, que tenga la frescura que tienen que tener también, la atracción, y que por supuesto también finalmente los niños tienen papás, tienen tutores que por supuesto estarán de acuerdo o no con lo que ven a cuadro, ¿no? Con lo que escuchan en las estaciones de radio. Entonces hay que estar muy atentos a que de veras estén convencidos tanto los niños como sus padres de que esto les es útil, provechoso y divertido, porque también tiene que divertir. Bernardo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por comentarnos estos puntos a cuadro. Ya tendremos oportunidad de aprovechar más tu conocimiento para que ayudes en las funciones de C7, por favor. Gracias a ti, mucho éxito. Muchas gracias. C7 Defensor. Pues ahí tienen, esas fueron las opiniones del estimado Bernardo Mazzini con respecto al tema de la Defensoría de Audiencia. A continuación, bueno, como parte de los trabajos de la Defensoría, hemos desarrollado ya empezar a hacer los laboratorios que van a continuar con el análisis más a fondo de cómo opera el canal. Esta es, a continuación, un pequeño gráfico que tiene que ver en cómo se reparten porcentajes la transmisión de horas en una semana determinada. Este ejercicio va a ir vaciándose poco a poco a lo largo de las semanas. Esto nos arroja que en la semana que estudiamos exclusivamente de televisión, no de radio, ya también después haremos el ejercicio de radio, tenemos que en entrevista y opinión, que incluye los programas de Estación Central 2020, Los Directores Desde el Infierno y Triple X, se llevan el 10% de la programación de esa semana. En deportes el 1% está integrado tanto por Balón Suelto como el programa de fútbol para la perrada. En el área infantil, Club C7, Mildred, Jackie Jr., Plaza Sésamo y Chicas Enamoradas, corresponde al 7%. Noticias, que tiene que ver con Telediario, Desde la Calle, Al Momento, Noticias de Verdad, En Claro, el DV Journal y los cortes informativos, corresponde al 27% de la transmisión. En servicios e información estamos incluyendo en esta medición todo lo que tiene que ver con C7 Derechos Humanos, Familias en Red, C7 Mujeres, C7 Ciudadano, Mundo Sano, C7 IMSS Contigo, C7 Transparencia, C7 Consumidor, C7 Protección, Congreso, Vive Eco, C7 Ley, C7 Bienestar, C7 Sociedad, C7 Democracia, este programa del Defensor y el C7 Negocios, que corresponde a un 16% de la programación total en esa semana. En el área de cultura, que corresponde a un 39% de la programación de la semana estudiada, se tiene Opus, A las 9 con usted, Elementos, Cine, el C7 Cine, C7 Cortos, El Sabor de Vallarta, Cantares y Costumbres, La Mesa, ¿Qué tal Aurelio?, Martes de Música y Ópera, De Kiosco en Kiosco, Al Pie de la Letra, Miércoles de Danza, el programa Artefacto, Jueves de Teatro, Tour Gourmet, Gala de Mariachi, Euromax, Póptico, Pops en Seúl, Pop Extra, Prisma, Alemania con acento, Global 3000, Visión Futuro, Especial de Rock por la Vida, Los Secretos de Paranagua, Claves, Cine Nocturno, Europa en Concierto, El Show Secreto, En Forma, Reporteros del Mundo al Volante, Encuentros de Obras Maestras, la Orquesta Sinfónica de Costa Rica y Jalisco en la Hora Nacional, que corresponde a un 39%. Ahora, el rubro de noticias, que me informan que ya casi no tenemos tiempo, de que decirles que de las 44 horas que se dan de noticias, 22 corresponden a contenidos de naturaleza cultural, pero fueron medidos en el área de noticias para tener segmentos divididos. Este es el resultado de una de las semanas analizadas. Este segmento lo iremos alargando para que usted esté informado cómo este canal transmite contenidos. Hemos llegado al final de esta emisión, no me resta más que agradecerles profundamente, recordarles que estamos en @C7 Defensor, C7@gmail.com el correo electrónico y www.c7defensordelaudiencia.org. Muchas gracias, este es su servidor Gabriel Orozco, buenas tardes.
C7 Defensor.